Para mí es un gusto saludarles. Soy la doctora Lorena Rodríguez, encargada de ayudarles un poco más a entender y a especificar lo que es el módulo de criminalística, específicamente la unidad número 3, en donde vamos a trabajar sobre el ambiente, la necesidad, lo más destacado, el contexto en donde se relaciona dentro del aprendizaje latinoamericano. Vamos a empezar. Espero que todas sus inquietudes se resuelvan a través del material de apoyo que se les va a subir a la plataforma. Un gusto y empecemos. Para comenzar, vamos a hablar de los principales puntos. Dentro de la unidad vamos a contemplar su contexto y alcance, la función y el campo de estudio de la criminología, la visión del delincuente y sus motivaciones, las modalidades de la reacción social, el enfoque y el propósito del conocimiento criminológico en Latinoamérica y finalmente trataremos unas conclusiones y perspectivas sobre la misma. Cuando hablamos dentro de criminología, en una introducción, tenemos que topar el tema de que esta es altamente gravitante para entender sus diferentes planteamientos, lo que demanda una profundización sobre las diferentes escuelas y teorías que se han realizado en torno al delito y sus actores. Es vital una revisión que permita profundizar sobre estos elementos, partiendo este análisis sobre las escuelas clásicas, hasta aquellas visiones críticas que han superado el enfoque penal y proponen nuevas alternativas para la prevención del delito. ¿Cuál es? La latinoamericana. Dentro de esta unidad vamos a encontrar tres objetivos: el identificar los avances de la relación de la criminología desde la óptica latinoamericana, la misma que propone como punto de partida un cuestionamiento al objetivo de estudio en sí mismo. El segundo objetivo vamos a tratar sobre el contrastar las propuestas teórico-conceptuales entre la escuela clásica versus la escuela crítica de la criminología. Y el tercero, en cuanto al análisis las diferentes escuelas criminológicas, profundizando en sus principales propuestas con la finalidad de diferenciarlos y establecer las implicaciones de los mismos al momento de proponer acciones dirigidas a la prevención del delito. La criminología clásica en Latinoamérica. Tenemos que partir pensando que la criminología es dinámica, es crítica y siempre se ha generado entre víctima y quien delinque. Cuando hablamos de esta parte, nos vamos a encontrar con actores como Anillal, De Castro, Soso y García. Ellos incorporan la importancia de la sociedad y cuestionan el enfoque eminentemente represivo de las llamadas políticas criminales. Inicialmente son concebidas como políticas de seguridad, conjuntamente para optar medidas de tipo punitivo, para controlar el delito, las cuales incluso han fracasado. Luego podemos encontrar autores como Gabaldón, Luis Gerardo, que incorporan actividades de tipo teórico, aplicativas y de evaluación, las mismas que pretenden consolidar el conocimiento a la par de posibilitar la transferencia del ámbito policial, proponiendo desde esta visión problemáticas puntuales. Dentro de lo que concebimos como alcance, primero tenemos que ubicarnos que dentro de Latinoamérica nosotros tenemos los 19 países colonizados por España y Portugal, en donde se encuentra una situación muy complicada en cuanto a diferencias, ¿no es cierto? Ya que los recursos naturales, el desarrollo económico, el mestizaje, la estratificación y la movilidad social comparten muchas características. Sin embargo, un legado muy común en las instituciones judiciales y políticas son patrones de colonización y de asentamiento territorial, en donde existen reglas sobre la propiedad, religión, sobre la creencia de muchas situaciones del ser común, de la estructura familiar y las colisiones sociales. Cuando hablamos del contexto, también tenemos que ubicarnos en que siempre los latinoamericanos de la criminología, más o menos desde la década de los 70 del siglo pasado hasta el primer lustro de nuestro nuevo siglo, han estado encaminadas en tres dimensiones: la función y el campo de estudio de la criminología,
la visión del delincuente y sus motivaciones y sus modalidades de reacción social. Entonces, por eso vamos a partir la discusión académica sobre estas tres instancias. La función y el campo de estudio de la criminología. Cuando hablamos de la criminología y partimos de 1985, en donde se desarrolló una disputa jurídica entre un jurista chileno y una criminóloga venezolana acerca de lo que debería ser el campo temático de la criminología para alcanzar respetabilidad científica. Obviamente porque esto no existía en ese momento. Entonces el chileno argumentaba que la criminología debía permanecer limitada al ámbito del orden jurídico, pues otras formas de control podrían ocasionar imprecisión y dispersión del conocimiento. El jurista propulgaba el desarrollo de una teoría que pudiese organizar los datos, alegando que el cambio social no era el propósito de los académicos, sino de los luchadores sociales. En cambio, la venezolana, por su parte, alegaba que tanto el control jurídico como extrajurídico constituían parte de un más amplio contexto, de modo que la legislación penal debía tomar en consideración referentes circunstancias por fuera del derecho para la constitución, la noción del delito, en la visión del delincuente y sus motivaciones. A partir de que existe un hilo común en el entorno a la inequidad de la distribución de la riqueza y la depreciación de la explicación de la motivación delictiva. La solidaridad no es factible bajo condiciones de consumismo irrestricto, como metas de hacer dinero y como la lucha de todos contra todos, implicando que las condiciones socioeconómicas vinculadas a la desigualdad son factores criminológicos. ¿Qué pasa entonces con las motivaciones? ¿Cuál es la raíz del delincuente? Obviamente están involucradas, ¿sí?, y vinculadas a las explicaciones de las conductas delictivas, al menos de la naturaleza convencional, a diversas formas de privación y carencia. En un ambicioso estudio que contempló ciertas estadísticas, se argumentó la prevalencia de factores socioeconómicos sobre las culturas en la explicación de la criminalidad. Todos los autores dejan ver la especie de anclaje común en las estructuras de poder y dominación dentro de la sociedad. Por eso esta visión de delincuencia versus sus motivaciones son muy diferentes. Por eso también podemos hablar que la modalidad de estas reacciones sociales están encaminadas a una justicia penal, obviamente encaminada a la policía, a los tribunales, a las cárceles, se puede decir de una forma correcta, formal, estatal, y una justicia informal o maligna, según el grado de coacción empleada. Sin embargo, por la situación de los tiempos, de la formación latinoamericana, de la educación, de las dictaduras que han existido, se han ido encaminado a un rechazo, a que las cárceles sean represivas y a que la policía, los tribunales, los juzgados sean contemplados de forma corrupta. Cuando hablamos también del enfoque y propósito del conocimiento en Latinoamérica, tenemos que citar que las universidades están financiadas por el Estado. Han gozado tradicionalmente de gran autonomía por la gestión de sus recursos y la definición de sus proyectos, lo cual las mantiene institucionalmente desconectadas. Por otro lado, las raíces teóricas de los enfoques críticos hacia el sistema de justicia no son en realidad autónomos, proviniendo fundamentalmente de perspectivas europeas. Entonces aquí viene el choque de todo lo que se está trabajando, pero sobre todo resulta interesante averiguar por qué en Latinoamérica resulta tan importante el consenso normativo en torno al foco y la agenda de la investigación, porque dicho foco permanece anclado en uno de los términos de la ecuación delictiva, esto es la reacción social, y por qué la minimización de la respuesta estatal, perspectivas como excesivas e injustas, como decíamos anteriormente, es tan relevante en el discurso criminológico. Tal pareciera que un patrón de conocimiento holístico centrado en torno a la institución y a la integración emerge en el contexto latinoamericano. Finalmente, para hablar de las conclusiones,
podríamos destacar que por lo que se refiere a las reacciones frente a la conducta delictiva, la criminología latinoamericana puede realizar aportes sustantivos y a través de los mismos una investigación sobre la conformación y operación de sistemas formales e informales de castigo, temas que parecen más próximos a los intereses intelectuales de sus académicos que a una explicación real de las causas del delito. En este sentido, la coexistencia de amplios mecanismos de control social informal de diversos grados de coacción con el sistema penal le ha dado a los criminólogos latinoamericanos una visión multifacética del control social, poniendo en entredicho la idea de que el sistema legal constituye la manifestación consumada del monopolio estatal sobre el arbitraje y la coerción para resolver las disputas interpersonales, algo que en otros contextos sociales, culturales, podrían ser percibidos como desorden o como falta de gobernabilidad, alejándolo del interés de la investigación académica. Al finalizar un poco de lo que les he presentado, espero que hayan entendido la unidad y que les sirva de apoyo para el resto de su aprendizaje. Gracias.